podríamos tener jornadas, como alguna vez se hizo solo de imagen, pero bueno, en esta oportunidad vamos a repasar un caso clínico que en realidad lo armó una residente mía. Siguiente. Son casos que se presentan, pues, ¿no? Vamos a empezar así. Este es un paciente de 32 años de edad con sexo femenino sufrió un accidente de tránsito hace unos 5 años y en esa ocasión se le solicitó una radiografía de columna cervical, pelvis y rodillas, ¿no? O sea, fue prácticamente por eso que acudió al servicio. Fue un hallazgo incidental en tercio distal del fémur izquierdo que por la imagen lo derivan rápidamente al servicio de traumatología y directamente con un diagnóstico de tumor óseo, ¿no? En la fecha 26 del 06 del 22, el servicio de traumatología solicita un estudio complementario de fémur y rodilla izquierda, por la que consulta por consulta externa y obviamente llega al servicio de imágenes para poder ver, ¿no? En la boleta decía condroblastoma, es el diagnóstico presuntivo con el que llegó por el servicio de traumático. Después se le toma obviamente la lesión y se evalúa en las imágenes, se toma la biopsia y de ahí ya le muestro el resultado. Siguiente. Entonces, esta es una radiografía AP y lateral de una paciente. Ustedes pueden ver que es importante nosotros poder analizar inclusive con la radiografía simple la edad del paciente. Si nosotros viéramos los núcleos de osificación, sabríamos que es un paciente que es pediátrico o joven, que está en crecimiento. Es muy importante la edad porque dentro de los tumores óseos son muchos los que tenemos y muchas veces lo vamos a diagnosticar por el grupo etario, lo vamos a separar por la localización de la lesión, por el compromiso de partes blandas, ¿no? Entonces es importante saber que dentro de tumores óseos tenemos lesiones buenas y lesiones malas. Y obviamente los traumatólogos ven una lesión ósea y lo primero que hacen es obviamente guiarse en el imagenólogo. Es el imagenólogo el que nos va a dar los parámetros para decir, mira, esto es altamente bueno o altamente malo, y de ahí procede la biopsia y el diagnóstico definitivo pues prácticamente lo da el patólogo. Pero a lo que me voy es que es importante que sepan que hay buenos y malos, ¿no? Entonces esto obviamente ustedes podrían ver que era no tengo puntero, pero es una lesión a nivel de tercio distal, es radiolúcida de contornos parcialmente definidos, de aproximadamente unos 5 por 6 centímetros, que ustedes pueden tener en la proyección AP y la lateral. Ustedes pueden ver que prácticamente está ubicada en la zona medular y que no tiene afectación de la cortical y tampoco de la rótula, ¿no? Prácticamente, como mencionaba en el casito clínico, era un hallazgo, ¿no? Siguiente. Dentro de la semiología de la radiología, como les decía, nosotros tenemos aquellos que van a ser agresivos, que generalmente son los malignos, primarios, secundarios y las metástasis. Dentro de lo malo, nosotros tenemos aquellos que han iniciado en el hueso, que son malos, y aquellos que también ya vienen por algún órgano, ¿no? Por ejemplo, un cáncer de mama que ha hecho una metástasis también está considerado dentro de los agresivos y obviamente las lesiones malignas. Después tenemos a los que no son agresivos, que generalmente son los benignos. Obviamente el problema de estos benignos es que a veces son muy imaginológicamente son muy grandes, que impresionan y asustan pues al médico, ¿no? Entonces el problema de los benignos es que tienen un crecimiento lento y esto permite a que ellos lleguen a tumores grandes y normalmente son hallazgos, ¿no? Obviamente una lesión grande ya va a doler, pero la mayoría de estos tumores son prácticamente incidentales, ¿no? Como fue el caso de la paciente. Ustedes pueden ver en esta imagen que es bien importante, además de la localización, si bien en ambos casos es en el fémur, vemos que la lesión es en el medular, no depende de la cortical. Acá vamos a ver una imagen radiolúcida, heterogénea, ¿no? Con compromiso de partes blandas, con calcificaciones bien irregular. Y en el benigno vamos a poder delimitar mejor la lesión, el contorno de la lesión, vamos a ver que también es radiolúcida y obviamente en ambos casos se tiene que realizar la medida. Es importante saber los bordes que están definidos o no y si tiene compromiso de partes blandas o no, ¿no? Entonces podríamos decir que este es un osteosarcoma y este es un quiste óseo simple, ¿no? Entonces vean que en este caso el quiste simple no piensen que es algo bien pequeñito, a veces nos pasa que los encontramos grandes también, pero no por eso vamos a pensar de que es un tumor malo. Aquí la idea de esta charla un poco es repasar un poco qué hallazgos pueden ser benignos, qué hallazgos son malignos y sobre todo que ustedes sepan que hay esos dos tipos de tumores, ¿no? Siguiente. Obviamente, como les mencionaba, el crecimiento es muy diferente. En el agresivo
va a tener un crecimiento rápido, ¿no? A veces directamente aparece. Rápido, viene con dolor de pierna. Cuando ustedes ven, los más frecuentes son los osteosarcomas, deforman el hueso, inclusive pueden llegar a fracturarse y tienen gran compromiso de partes blandas y sobre todo tienen material condral y erosivo, o sea, la cortical se llega a destruir, a romper, ¿no? O sea, se llega, dependiendo del tamaño, pero la mayoría de estos ya los encontramos cuando ya están rotas la cortical y obviamente duele. Y el tumor benigno es de crecimiento lento, normalmente tienen ese contorno delimitado que podíamos ver, normalmente no rompen la cortical, respetan la cortical, y es importante la zona de transición. La zona de transición es entre el hueso trabecular y el tumor, o sea, qué tanto tenemos de límite, ¿no? Para poder decir los contornos, ¿no? Cuando lo vemos como una zona de transición difusa, como es acá, siempre pensamos que es más maligno, ¿no? Cuando tenemos una transición bien definida, pensamos que es más benigno. Siguiente. Acá, por ejemplo, tenemos un hueso que ustedes pueden ver, es un paciente que tiene una lesión extensa, mixta, ¿no? Mixta vamos a decir con áreas radiolúcidas, o sea, áreas oscuras, y radiopacas que van a ser blancas. Inclusive ustedes pueden ver el contorno de la lesión, está totalmente irregular, ha perdido prácticamente las características de la cortical, ¿no? Y vemos que esto es malo, ¿no? Esto es un tumor malo de metástasis. Y en este otro que vendría a ser ese contorno bien definido, como lo mencionábamos, que vendrían a ser las lesiones no agresivas. Como les mencionaba, podemos estar toda la tarde hablando de tumores óseos, pero lo que yo quiero es que ustedes sepan que existen varios tipos, más o menos las características de lo bueno y lo malo, para que después ustedes puedan complementar con la lectura. Tenemos muchos diagnósticos diferenciales, ¿no? Porque el hueso tiene muchas células, no solamente una. Entonces vamos a tener aquellos que son formadores de hueso, formadores de cartílago, que nosotros le vamos a decir condro, de origen fibroso, vasculares, de origen hematopoyético, graso, notocondriales, desconocidos, y muchas veces las metástasis que vienen de un primario, ¿no? Entonces, existen muchos memotecnias. Uno de ellos es el Phecnomagic, que ustedes lo pueden buscar. Está en el libro de Helms, que se lo pueden descargar gratis en internet. Buscan ahí Phecnomagic o directamente ¿cómo está? El libro de Helms, ¿no? Lesiones óseas, y es un librito bien pequeñito, bien práctico, y que ahí les va a decir desde las artritis hasta los tumores óseos. Y bueno, acá simplemente una clasificación de lo que vendrían a ser los benignos, aquellos que van a ser intermedios, que también existen, y los malignos. Dentro de los malignos vamos a tener el osteosarcoma, que se va a ser formador de hueso, el condrosarcoma o condroblastoma maligno, que también va a ser formador de cartílago. Vamos a tener aquellos que van a ser el linfoma, que no podemos olvidar, que son de estos medulares con células redondas. El angiosarcoma, que ya existe un compromiso vascular agresivo, ¿no? Y es malo. Y después tenemos muchos otros, como son del tejido conectivo, y otros que vendrían a ser los más raros todavía, los neurofibromas, que son más raros, pero existen esa clasificación. Existen cierto porcentaje de tumores no clasificados porque van a tener muchos tipos de tejido, entonces también patológicamente puede haber este porcentaje. Y lesiones pseudotumorales, ¿no? Como son quistioso simple, quistioso aneurismático, granuloma eosinófilo, displasia fibrosa. Como les digo, son mucha la nomenclatura que pueden tener, y cada uno se presenta de forma diferente, tiene grupo etario diferente y se trata de manera diferente, ¿no? Y lo que más nos preocupa obviamente son las metástasis, ¿no? Esta, uno, porque tenemos un tumor que no sabemos de dónde es, que no está siendo tratado y que sin embargo sigue dándonos metástasis, y dos, prácticamente estas metástasis, tanto como los tumores buenos y los malos, si son muy grandes pueden llegar a romper, ¿no? Y el problema de las metástasis es que dejas el hueso, ¿no? O bien como galleta, como hay un cáncer de próstata, o bien como cenizas, ¿no? Entonces el hueso se deshace, esa es la metástasis. Como les mencionaba, tumores óseos según la edad, vamos a tener, es bien importante la edad del paciente, porque esa nos va a ayudar a ver hacia dónde nos dirigimos. De 0 a 5 años, las metástasis son raras, pero pueden darse por neuroblastomas, rhabdomyosarcomas, que son tumores más difíciles, ¿no? Dentro de los 5 a 20 años, el granuloma eosinófilo, la displasia fibrosa, el sarcoma de Ewing, que son los más característicos, pero tener en cuenta que lo más frecuente en esta edad no va a ser un tumor, lo más frecuente va a ser una osteomielitis, pacientes que se han golpeado,
que han hecho una fractura que a veces ha consolidado sola, porque eso pasa, a veces como el cartílago, como el hueso está en regeneración rápida, hacen en tallo verde, se llama una fractura en tallo verde, y pueden llegar con el tiempo a desarrollar osteomielitis, ¿no? Entonces, duele, se inflama, y bueno, es un diagnóstico diferencial muy importante en esta edad. Y los que son mayores de 40 años, siempre pensar lo primero en metástasis de cualquier primario, pulmón, mama, colon. Tenemos otra enfermedad que sería el mieloma múltiple, que es como muchas manchitas negras por todos los huesos y que se deshacen, ¿no? O sea, es el mieloma múltiple bien importante, el linfoma, que también existe primario de hueso, ¿no? La enfermedad de Paget, los infartos óseos, los condrosarcomas y el histiocitoma fibrosa maligna. Siguiente. Esta imagen se la traje en el sentido de que, y lo pueden encontrar en Radiopedia, que nosotros tenemos diferentes tipos de tumor. Obviamente no es un paciente real, es una imagen superpuesta para que ustedes puedan ver los diferentes tipos de tumores y cómo se van a presentar. La idea de esta charla no es que ustedes sean médicos imagenólogos o residentes de imagen y que me puedan decir esto por esto, no. La idea es que ustedes sepan que existen tumores buenos y malos y que no todo es metástasis, pero que tenemos que pensar en metástasis. Ya eso les va a pasar, todos van a ver alguna metástasis en su vida o algún tumor óseo, entonces ustedes tienen que tener el chip que puede ser una metástasis. Entonces, si yo quiero descartar que sea una metástasis, ¿qué estudio le pido? Yo encuentro, viene un paciente, soy ginecólogo, le duele la cadera, le tomo una radiografía y veo una manchita negra ahí que me dice probable metástasis, el imaginólogo me dice probable metástasis. ¿Qué estudio le voy a pedir? ¿Cómo hago para confirmar si es metástasis o no? No sé si alguien sabe. ¿No? ¿Será que voy de frente, le biopsio y si es única? Yo quiero saber si es múltiple, ¿no? Es importante eso. Entonces, la gamografía es un estudio básico, sin dolor, de cierta manera económico, que me va a decir si la enfermedad metastásica está diseminada o no. Ahora, si fuera múltiple, ya estamos fregados, ¿no? Ya nos mandamos al médico oncólogo a que pueda hacer el tratamiento. Pero si vemos que es una, tenemos que dudar que realmente sea metástasis número 1. Está dentro del diagnóstico diferencial de cualquier tumor que nos pueda simular inclusive hasta tumores benignos. Entonces ahí lo que van a pedir es una tomografía de pelvis en ventana ósea para que pueda ser programada una biopsia. Entonces todo depende qué criterio ustedes tienen como médico para poder definir y decirle al paciente, bueno, ¿sabe qué? Usted me va a ir a esto. Porque si ustedes lo mandan al traumatólogo, el traumatólogo va a estar igual o muy similar que ustedes, ¿no? Entonces, bueno, acá, volviendo a la charla, es importante la cortical, ¿no? Para ver si es una displasia fibrosa, si es pediculado o no, si es un osteocondroma, que normalmente hay de los dos tipos, el pediculado, que es como un cachito ahí, el residente que presentó este caso ya tiene uno, y otro que es sésil, ¿no? Que no tiene ese pedículo. Después tenemos los islotes óseos, que son estas manchitas blancas que no le damos mucha importancia. Inclusive tenemos el osteoma osteoide, que es la manchita blanca con un puntito, que ustedes le dan la aspirina y calma el dolor. El osteoma osteoide es un diagnóstico diferencial clásico, pero que tienen que tener a consideración. Tenemos las osteomielitis, ¿no? Que podrían ser así como en capas de cebolla. Todo depende del tiempo de la osteomielitis y es importante poder diagnosticarlo, porque no es lo mismo que le digan, ¿sabe que su hijo puede tener una osteomielitis o un tumor óseo? A ustedes les va a interesar saber cuál de los dos es, pero considerarlo según el antecedente patológico, según los estudios de gamma que vayan a tener. O tenemos simplemente quistes simples unicamerales, como está el extremo proximal de peroné, pequeño, de unos 2 centímetros, pero miren el contorno bien delimitado. Tenemos estos otros que son los quistes óseos aneurismáticos, que son muy similares a los quistes, al quiste óseo aneurismático y el, ¿cómo se llama? Bueno, hay otro que es un diagnóstico diferencial, pero eso es muy importante por la etapa, la edad diagnóstica del paciente. Bueno, el osteoma osteoide, que yo les decía que es más blanquito con un puntito, y tenemos aquellos otros que son a veces propios o más frecuentes, por así decir, en tibia, por ejemplo, el fibroma no osificante. Muchos, ustedes ven eso y ven un tibia y tiene la edad, es un fibroma no osificante hasta demostrar lo contrario. Los osteosarcomas, que ya decíamos que son más agresivos, comprometen la parte blanda, tiene ese material condral blanco ahí adentro, ¿no? Los condroblastomas, los encondromas, que también son como calcificaciones sueltas, por así decir, los osteocondromas, un coliflor, ¿no? Y bueno, como les digo, dentro de todo esto, descartar la metástasis es una buena posibilidad en pacientes adultos. Siguiente. El mieloma múltiple, después tenemos las lesiones que son mayores de 30 años, mieloma múltiple, que eso en realidad tiene que estar en la mayoría de los huesos, ¿no? Cráneo, columna,
es feo, ¿no? El fibroma nosificante, el tumor de células gigantes, ese es el otro diagnóstico diferencial del quiste osteonumismático, que ese es por la edad. O sea, cuando es mayor de 30 y vemos esa imagen, vamos a decir tumor de células gigantes, pero cuando vemos una imagen similar y vemos el grupo etario, decimos, quiste osteonumismático. Esa es la clave, ¿no? Para poder diferenciar. La osteomielitis, la enfermedad de Payet, las fracturas por sobrecarga también son un dolor de cabeza a veces en esos pacientes deportistas que se fracturan y no hacen nada y empiezan a tener esas imágenes. Entonces tenemos que considerar que podría ser directamente un absceso, el absceso de Brody que se llama, ¿no? Que se condiciona por un trauma breve. Fracturas que ya saben y quistes, ¿no? Supondrá metástasis. Siguiente. Entonces, cuando tenemos un tumor óseo, indistinto a la edad, al grupo etario, que ustedes vieron que de eso varía, vamos a tener lo que van a ir la localización, zona de transición, reacción perióstica, tipo de destrucción, matriz, extensión, si es una o múltiple, eso es muy importante. En qué hueso está localizada la lesión, si me compromete o no parte de las estructuras vecinas, ¿no? Sobre todo eso, ver si es única o múltiple, ¿no? Siguiente. Dentro de la localización vamos a tener algunas que van a ser centrales, ¿no? O excéntricas, o sea, intramedulares, ¿no? Estas que van a estar netamente en la medular y otras que van a tender a salir, ¿no? El central tenemos el quiste óseo, la excéntrica, un buen ejemplo es el condroblastoma, y las corticales vamos a tener aquellas que pueden ser como el fibroma nosificante u otras que van a ser las justocorticales que prácticamente van a respetar esa cortical y puede ser el osteosarcoma parostal. Siguiente. Tenemos también la clasificación que podemos dar de acuerdo a la localización, ¿no? de la lesión, si es en la diáfisis, metáfisis o epífisis. En este cuadro resume más o menos según la localización. Igual se lo voy a dejar para que lo tengan. Siguiente. Acá zonas de transición, cuando es estrecha, ¿no? Con los bordes escleróticos, cuando es bien delimitada, normalmente nos habla de algo bueno, pero cuando no tenemos esos bordes bien delimitados y es irregular, nos habla de que podría ser malo. Siguiente. La reacción perióstica, nosotros vamos a tener diferentes formas de reacción perióstica. Una va a ser la sólida, la otra la lamelada o piel de cebolla, la espiculada, que son en rayos de sol, y el triángulo de Codman, ¿no? O sea, mientras más fuerte sea la agresión a la cortical, pensamos en más malo. Siguiente. Y como les decía, nosotros tenemos diferentes tipos de lesiones, desde las líticas, que van a ser así como sacabocado, como lesiones negras, ¿no? Y las plásticas, que van a ser blancas. Entonces, en ambos casos hay metástasis, ¿no? O sea, la metástasis lítica es una y la plástica es otra. Siguiente. La matriz prácticamente se refiere a si tiene o no material condroide, si tiene ese tipo de calcificaciones internas o no, porque eso nos va a poder hacer pensar en un diagnóstico diferencial. Siguiente. Si nosotros estamos ante un paciente que tiene una lesión extensa, que compromete partes blandas, que me erosiona la cortical, que hay dolor, que está cerca de la articulación, obviamente yo no me voy a quedar con la radiografía. El método idóneo es la resonancia magnética. ¿Por qué? Porque la resonancia magnética me va a analizar si tiene compromiso de partes blandas, ligamentos, líquidos, cómo están los meniscos, que yo no voy a ver en una radiografía simple, y no tiene radiación. Obviamente el costo es mayor, pero el análisis es mucho mayor para el traumatólogo o el médico que vaya a evaluarlo. Y la tomografía también es un buen método, es más económico, pero no nos va a dar tanto detalle anatómico de las partes blandas como lo daría la resonancia. Siguiente. Y tiene radiación. Entonces, tenemos pacientes que son jóvenes, que tienen este tipo de situación, que es una displasia fibrosa múltiple, porque hay las monostóticas, las poliestóticas, o sea, de un solo lado, de todo lado. Y el gran diagnóstico diferencial, sobre todo en pacientes viejos, pues van a ser los mielomas múltiples, ¿no? Que seguramente ustedes han repasado. Entonces acá tenemos un cuadrito, una memotecnia, de lesiones múltiples, lesiones osteolíticas, y aquellas que son poliestóticas también, ¿no? Siguiente. Después, es importante un poco desde el punto de vista radiológico, ¿por qué nos interesa saber si es lítica, radiolúcida, esclerótica o mixta? Porque dependiendo de eso es lo que vamos a llegar al diagnóstico. Los encondromas son tumores buenos que se localizan sobre todo en extremos, en falanges distales, ¿no? Entonces se ve con mucha frecuencia este tipo de tumores, ¿no? Ahí el diagnóstico diferencial sería una metástasis, pero si lo vemos en mano, vemos que respeta el área y todo bien, es un encondroma, ¿no?
pero el gran diagnóstico diferencial en un adulto va a ser la metástasis. Después tenemos los islotes óseos, tenemos los osteosarcomas y el linfoma, que realmente va a ser un hueso más blanco, ¿no? En todos los casos, pues ese hueso puede fracturarse y volverse una fractura patológica. Siguiente. Acá está el artículo donde pueden revisarlo con mayor detalle, y como digo, ustedes pueden poner ahí tumores óseos y hay exposiciones amplias. Lo importante es darse el tiempo para leer. Entonces, creo que eso podría ser por tumores óseos como un pantallazo, ¿no? Porque como les digo, hay libros y libros solo de tumores óseos. La idea no es aburrirlos, es simplemente alertarlos y que ustedes sepan qué es lo que tienen que leer. Porque creo que a veces la mayor... Estamos tan perdidos que no saben por dónde empezar. Pero si ya saben